Lo avisamos la semana pasada, la Real Sociedad se tenía que pasar por el diván de la pizarra. A ver si, oye, en cierta manera arreglamos al Atleti, al Barça, Sí. El Betis, bueno, está ahí. Poco a poco, no todos los pacientes tienen... Sí, pero eso... pecho con todo. No. En el diván arreglamos. En el podium, digamos, fastidiamos. Vale. Lo que le ha pasado al Celta, pues le seguimos pidiendo perdón a los amigos gallegos. El caso es que decíamos que se tenía que pasar por el diván, teníamos que analizarlo bien, dando igual lo que pasara en los partidos que había entre medias. Comenzó ganando el PAOK, encima con doblete de Orri Óscarson, que oye, muy bien. Sí. Luego cayó ante Club Atlético Osasuna y ahora va undécimo en Liga. No décimo. Undécimo en Liga. Creo que hay que hablar de la Real. A mí me parece evidente que la Real Sociedad, y por aquí quiero comenzar, chicos, se encuentra inmerso en un cambio de ciclo que puede llevar a que esta temporada sea en cierta medida de transición. Ojo, cuando digo cambio de ciclo, creo que no tiene por qué significar cambiar de entrenador per se. Lo pongo siempre como ejemplo al Atlético de Madrid de Simeone, porque el Atlético de Madrid de Simeone ha vivido muchos ciclos y no ha necesitado cambiar de Diego Pablo Simeone en ellos. Más bien al contrario, ha necesitado que continuase. Pero claro, al final se fueron Robin Lenormand, Mikel Merino y la ilusión de la Champions y por tanto de seguir creciendo el pasado mercado de verano, y hace dos, de una forma u otra, se habían ido David Silva, por lesión desgraciadamente, Alexander Sørloth, que era el delantero de esta etapa, después de Isak, que mejor ha funcionado, y Super Mikel Oyarzabal, que al final, bueno, ojalá pueda recuperar su mejor versión, pero a día de hoy no está cerca de haberla recuperado. Entonces, digamos que en estos últimos 2 años ha perdido muchas cosas que eran muy importantes y que le habían permitido ir creciendo permanentemente, escalón a escalón, Adri, y que ahora le tienen en un pequeño limbo de no sé si voy para adelante, para detrás o al costado. Sí, el tema es que sentamos a la Real Sociedad en el diván con bastantes dudas de que este equipo vaya a conseguir alcanzar el suelo que ha marcado en los últimos años. Yo creo que tenemos dudas porque el nivel no está siendo bueno, porque hay más dudas que certezas precisamente en el rendimiento de ciertos jugadores, y en este punto se encuentra. Yo creo que está a tiempo de reconducir la temporada y acabar pisando Europa, haciendo un buen papel en la UEFA Europa League, también en la Copa, y oye, que nos acordemos con humor de este diván. Pero creo que está en un momento delicado de la etapa de Imanol. A ver, es que ha sido el propio Imanol el que ha levantado la mano y ha dicho, oye, es que esto que era un proyecto que venía creciendo, después del verano pasado, después del punto de inflexión, después del nuevo libro del que habló Roberto Olave. Sí. Antes incluso... No, Aperribay fue. Aperribay, perdón. Sí. Antes de que Roberto Olave anunciase su marcha, que esto para mí ya per se, por mucho que se quede Eric Bretos como director de fútbol, que no deja de ser un poquito, evidentemente, la mano derecha de Olave durante todo este tiempo, pues explica que, pues sí, que tienen que cambiar cosas porque en el fútbol los ciclos es que ojalá durasen tanto como este que ha durado de la Real Sociedad. Pero sí, pero son ciclos y ha optado la Real Sociedad por pensar un poquito más en el largo plazo que no tanto en el rendimiento inmediato de esta temporada. Esto me parece importante, Nahuel, porque dentro de ese nuevo libro o de ese nuevo capítulo, como cada uno quiera explicarlo, me parece evidente que la apuesta de la dirección deportiva ha ido a medio o largo plazo. Esto es un poquito lo del Girona. Podríamos compararlo en cierta medida con el trabajo de Quique Cárcel. El Girona se mete en Champions, mantiene a Mitchell, se van muchos futbolistas y uno puede pensar en reforzar al equipo para el corto plazo. Esto es algo que han hecho muchos equipos en Europa. Yo recuerdo Unión Berlín, que fichó a varios perfiles que ya tenían experiencia en Champions para tratar de competir mejor. Bueno, lo que ha hecho el Girona de cara a sentarse en Europa y no tanto a competir al máximo esta Champions League, y ya hemos visto que no le ha ido demasiado bien en el corto plazo, lo que ha hecho el Girona es firmar mucho jugador en propiedad con grandes apuestas de futuro, como Yasser Asprilla, que es uno de los casos más evidentes. En el caso de la Real Sociedad es un poquito más de lo mismo. De todos los problemas o de todo lo que ha ido perdiendo la Real Sociedad en los últimos años, solo ha encontrado un reemplazo de verdad a la marcha de Robin Lenormand. Y es Nayef Aguer, que es el jugador de más presente y más cortoplacista, tanto en cuanto al rendimiento se refiere, como a la fórmula de traerlo, que es con una cesión donde va a ser complicado que se quede por un tema de salario. En el resto, para sustituir al punta, para tratar de encontrar algo parecido a lo que te podía ofrecer David Silva, a Mikel Merino, optado por jugadores que tienen un gran potencial, pero que era evidentísimo que si cambias a Mikel Merino por Lucas Susic,
pues por el camino vas a vas a notar. tener que perder cosas. Que Seguro, sí, si no sé todavía exactamente qué quieres de Sergio Gómez, pero si pierdes a David Silva y metes a Sergio Gómez en ese futbolista o con posiciones vas a perder cosas de forma inevitable porque no puedes aspirar ni de broma, no debes intentarlo, a compensar lo que te pierdes con Mikel Merino, Silva, es el mejor Mikel Oyarzábal o incluso Alexander Isak. Hay un poco de todo porque también está el caso Javi López, que creo que era un futbolista para dar un rendimiento inmediato porque venía rindiendo muy bien en el Deportivo Alavés, pero que este está saliendo muy mal. Que el rendimiento de Javi López está siendo muy negativo. Y yo Javi esto no me López, lo esperaba. Yo tampoco. Pero no deja de ser un futbolista que tiene un año de experiencia en primera división, que es un jugador muy joven y que aunque, oye, ha rendido bien en el Alavés, tienes que ver cómo le afecta el cambio de escenario y también es una apuesta más a largo plazo. No es Tierney, que te salió mal, oye, pero no es Javi Galán. que nos parecía bien, Javi Galán, exactamente. Pero, ¿qué os parece esto, que sea a medio largo plazo? ¿Cómo os parece como club, como ciclo, como equipo? Porque quiero decir, aquí yo no sé si, escuchando muchas veces a Imanol y sabiendo que a un entrenador le pedimos un presentismo que no le pedimos a los proyectos y por tanto a los presidentes, a los directores deportivos, yo no sé si ha habido en algún momento alguna falta de entendimiento, con objetivos diferentes, uno vista corta, otro vista larga, porque ha habido el tema de Óscarson, me parece que ha estado ahí. Ahora, comentaba Recalde, que parece que va a renovar Ola Sagasti, pero en las últimas semanas teníamos ahí que estaba jugando Olasa sin que pareciese que la dirección deportiva le iba a renovar. Los tiempos de los fichajes. Y Manuel se ha quejado mucho de que llegaban a final del mercado, pero también esto pasaba para que no equivocarse en el perfil y tratar de conseguir las mejores condiciones posibles. Entonces, yo aquí no es cuestión de estar ni con la dirección deportiva ni con el entrenador, sino entender que quizás no han podido ir tan de la mano como habían ido antes. Bueno, pero yo creo que las apuestas son, en cierto modo, lógicas. La Real, a pesar de su crecimiento, se marcha Mikel Merino y la Real no puede optar a otro Mikel Merino en el mercado. Se marcha en su momento Alexander Isak y no puede fichar un delantero de 80 millones que le vaya a garantizar. O sea, ¿entiendes la estrategia? Yo entiendo que sí. ¿Entiendes que ves que lo del 9 no te está funcionando y vas a por Orri Óscarson? Sí, porque creo que es el mejor 9 en cuanto al potencial se refiere al que puedes optar. Es un delantero que lo quería el Manchester City. Yo creo que es un delantero que hay que darle tiempo, hay que darle confianza y a ver cómo te sale. Yo pregunto por los perfiles porque luego nunca sabes, no hay nada seguro. O sea, te puede salir muy bien Orri Óscarson o te puede salir muy mal, pero esto también pudo pasar con Alexander Isak, que fíjate que en el Dortmund... Entonces, yo pregunto por los perfiles porque los nombres luego ya... Pero esto lo comentaba muy bien Imanol la temporada pasada, y no esta, que él decía, oye, es que los chicos que están empezando a entrar ahora en dinámica de primer equipo se han encontrado un primer equipo mucho más exigente de cuando empezó el camino hace 5 temporadas. Esto lo comentaba sobre todo en el caso de John Pacheco y Robin Lenormand, porque Robin Lenormand tuvo un tiempo para adaptarse al primer equipo que John Pacheco o John Martín no están pudiendo tener. Claro, entonces yo creo que las exigencias son diferentes. A este respecto, Gerard López, que es este empresario con origen español, luxemburgués y tal, no le acaba muy bien la vida a Gerard López, pero él reflexionó en una entrevista con Conrado Valle sobre, oye, ¿por qué compraste el Lille y no un club español? Y dice, oye, es que yo a nivel de hacer fructificar mis inversiones en futbolistas, hombre, en Francia yo sé que tengo 6-7 equipos que ya por puro presupuesto van a estar por debajo, no me van a dar mucha guerra y me tengo que pelear con los de arriba, sí, pero no... Voy a tener cierta estabilidad. Y es algo que en España yo creo que los clubes de primera división no se pueden permitir tanto. Invertir en Óscarson a futuro está muy bien, está bien tirado. Yo creo que el potencial de futbolista está ahí, solo hay que verlo 15 minutos. Pero es normal que te penalicen el corto plazo y hay muchos clubes que no están dispuestos a pasar por ese trago, ¿no? Y creo que cuando se la juega algún proyecto como la Real Sociedad, es de aplaudir, porque es el tipo de fichaje que le pedimos a la Liga para crecer en el largo plazo y para salir un poco de esa visión cortoplacista de, oye, yo sí o sí me tengo que meter en Europa para cuadrar las cuentas. Tenemos el caso en España de un club que miró mucho, se fijó mucho en ser cortoplacista con grandes inversiones, le salió mal y ahí está, que es el Sevilla. Quiso asaltar el trono, vio que estaba cerca, cambió su modelo de club. Incluso el Betis, pagando, que está peleando por lo mismo que la Real Sociedad temporada tras temporada. Diferente. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, y le has dejado caer antes, Nahuel, que ya no es solo que cuesta más llegar ahora, ¿no? Con este tema de casi de porcentajes que tiene la Real Sociedad para lo que es Zubieta y lo que tienen que ser fichajes. Claro, siempre se entiende la afición. Oye, los fichajes tienen que mejorar a lo que no producimos en Zubieta. Ya, esto es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Esto va a empezar. Pero segundo, creo que el aficionado se acostumbra muy rápido a lo bueno.
Y esto no me refiero a la afición de la Real Sociedad, a todos los aficionados, nosotros mismos. Nos acostumbramos muy rápido a lo bueno y no estamos dispuestos a asumir que los proyectos no son lineales, que los proyectos para crecer no siempre va así, que a veces va, oye, la clave es que la dinámica sea positiva. Al mismo tiempo hay un techo de cristal. O sea, es muy difícil que la Real Sociedad asalte el top 3, porque el Sevilla, que es el que más cerca ha estado, fíjate hostia que se está metiendo. Si es que en España hay 17 clubes en primera división que son vendedores. Y podrías 17 y medio. Y tú ante el vender, puedes tomar dos posturas. Tú vendes a un futbolista muy importante, titularísimo, pues el caso de Robin Lenormand, el caso de Mikel Merino. Puedes intentar buscar un futbolista más o menos del mismo nivel, seguramente sea un poco inferior, pero gastándote un dinero muy importante y sobre todo incrementando tu masa salarial. O puedes ir a por un proyecto de futuro, que es el lado de Lucas Usis. ¿Qué pasa? Que si tú fallas con el proyecto de presente, luego sufres una regresión a nivel económico y tienes que volver a empezar a construir de nuevo. De hecho, si fallas con el de futuro, a mí me parece que son estrategias que se hacen poquito, porque fíjate, uno de los fichajes más fallidos, Alicho, que no tuvo muchos minutos, aunque a mí me parecía un perfil interesante, terminó incluso saliendo, creo que por un poquito más de lo que fichó Modibo Sañán, que no estuvo ni cerca de funcionar. Creo que recuperó la Real Sociedad el 50%, porque son proyectos jóvenes con un mercado bastante sencillo. El caso es que esto está muy bien para hablar en el largo plazo, hablar de proyectos desde la distancia, desde Madrid, pero luego hay que estar ahí y tienes que gestionar a ese equipo con esa mentalidad ganadora que tiene Imanol Alguacil. Imanol hablaba de este grupo joven, algo verde. Esto es lo que decía. Aquí hablamos muy a la ligera y le estamos pidiendo a este equipo lo mismo que le pedíamos cuando estaba un Nacho Monreal, cuando estaba David Silva, lo mismo que Merino. Estamos pidiéndole a un equipo todavía sin hacer, y yo soy el primero, que les pide lo mismo, pero creo que es ser injusto con esta plantilla. Yo entiendo a Imanol y creo que tiene todo el sentido, pero al mismo tiempo también creo que se ha perdido, se ha roto algo de la magia, de la dinámica que había, de la cohesión, incluso que había en todas las líneas y en todos los frentes de la Real Sociedad. Y creo que esto está afectando un poquito en los últimos días, creo que esto es más reciente, al tema del suelo competitivo del que hablabas, Adri, porque yo creo que el suelo de la Real sigue siendo bastante estable y bastante fuerte. Al final está en cuartos de Copa ante Osasuna, ya veremos qué pasa en la eliminatoria, a 4 puntos de Europa League en Liga, que sí, va a un décimo, pero está a 4 puntos de la sexta posición, no es tantísimo, y está en la repesca en Europa League ante el Midtjylland, habiendo quedado 13º. No es una buena fase de Europa League, tampoco es ninguna súper negativa. Al final, la solidez, esta base, este suelo competitivo de la Real Sociedad es ser muy difícil de ganar. Ser un equipo competitivo, complicado, áspero, y creo que lo está siendo todavía, porque son 29 goles encajados en 34 partidos. ¿Qué sucede? Que como la dinámica no viene siendo positiva, como creo que el ambiente está un poquito enrarecido, como creo que está empezando a haber grietas en esos frentes tan cohesionados, el suelo puede fracturarse. Y a mí, ese combo Besiktas, Getafe, ¿Besiktas fue? No, Besiktas fue al Athletic Club. Fue al Athletic Club, exactamente. ¿Cuál fue el partido antes de Lazio? Perdón. Me iba a los de al lado. Que me perdonen, los dos. Lazio, Getafe, me pareció muy duro en este sentido para la Real Sociedad. Sí, es que creo que estamos viendo una Real menos fiable. Está teniendo menos fiabilidad, ya no en ataque, que ahora repasaremos los datos, sino también atrás. Yo creo que le está costando más dejar la portería a cero, y el 0-3, por ejemplo, del Getafe en el Real Arena me parece sangrante. Pero a lo que te voy es que esto me parece más una consecuencia de que como el resto de cosas no están funcionando, se está generando ahí esto de no funcionamos y ya, como no funcionamos, dejamos de hacer lo que todavía nos mantiene en pie. No sé si me explico. A mí es lo que me hace dudar de que se vaya a reencontrar la Real Sociedad y veamos una Real que ponga de nuevo, bueno, la velocidad crucero en esta segunda vuelta y llegue al objetivo europeo. Pero lo que me hace dudar. Fíjate que creo que lleva en Liga esta temporada un 50% de porterías a cero. Es que bueno, hemos hablado muy bien de Remiro, hemos hablado muy bien de Nayef Aguer, de John Mikel Aramburu. A mí me ha dado por comparar sobre todo esta temporada con la temporada pasada para ver si hay algún cambio sustancial y sobre todo a nivel de creación de juego, de porcentajes de pases en corto, medios y largos, de pases progresivos, de llegadas al área, de distancia de los tiros. Es todo muy parecido. Yo creo que se resume a nivel defensivo en que permite ocasiones de la misma calidad respecto a la temporada pasada, más o menos. Sí. El expected goal por cada 90 minutos de los rivales. Muy parecido. Una centésima arriba, una centésima abajo. Exacto. Pero creo que está teniendo un problema de efectividad. Es que mira, hay un dato que me ha pasado nuestro queridísimo John Cuezba, que ahora mismo es negacionista
del mal momento de la Real Sociedad. Pero es el Javi Pove, Churiurdi. Es un poquito el Javi Pove, Churiurdi. Pero es verdad que evidentemente sabe que muy bien tampoco está funcionando la Real Sociedad. Lo que pasa es que él es positivo de cara a darle la vuelta, ya hablando en serio. Y me pasaba un dato que creo que muestra muy bien lo que le está faltando a la Real Sociedad y creo que muestra un poquito la erosión del modelo de juego de Imanol Alguacil. La Real Sociedad no remonta un partido desde marzo de 2024. Fue ante el Granada, aquel 2-3. Digo que este es un dato que para mí muestra muy bien lo que le está faltando a la Real Sociedad, porque la Real Sociedad, por ejemplo, de Odegaard e Isaac, era una Real Sociedad muy eléctrica, muy divertida, muy dinámica. Cuando llega Silva, empieza el rombo, el equipo es un poquito más estrecho, empieza a brillar desde la presión. El año pasado, en la fase de grupos de la Champions, la elogiamos brutalmente porque dominó al resto. Absolutamente. Lo elogiamos también cuando se enfrenta a los grandes rivales. Pero es un modelo de juego más de mínimos. Hemos elogiado su competitividad, mejorando en el tema de las faltas tácticas, en el tema de los duelos. La Real Sociedad ya no es ese equipo bonito y alegre que no sabe competir. En esto ha mejorado mucho, pero por el camino ha ido perdiendo alegría, ha ido perdiendo riesgo, ha ido perdiendo atrevimiento. Y esto se comprueba sobre todo cuando tienes que remontar porque intentas, ¿cómo decirte?, desabrocharte, ¿no? Intentas hacer lo que hace el Atlético de Madrid cuando tiene que entrar en situación de emergencia y no sabe. La Real Sociedad arriba está teniendo un problema mayúsculo hasta el punto, Nahuel, que tú me decías que es el peor equipo de la Liga en términos de efectividad, que yo creía que era el Real Betis Balompié porque lo era hasta hace nada. Sí, lo ha sido hasta hace poco, pero le ha superado la Real Sociedad. ¿Cuál es el dato exactamente? Sí, el dato es que lleva la Real Sociedad, son 17 goles esta temporada en Liga, se esperaba que marcara 26,2, es menos 9,2. Claro, es que la temporada pasada este mismo registro salió positivo para la Real. No está teniendo pegada ni gol la Real Sociedad, hasta el punto de que solo el Real Valladolid tiene un máximo goleador con menos goles que la Real Sociedad. Es Taque Cubo y Mikel Oyarzabal con 4 y encima hay penaltis por el camino. Sí, Oyarzabal ha tirado 2 penaltis contra Sevilla y Betis, de los 4 goles que ha marcado esta temporada. Es que es eso, es que tan solo Cubo y Oyarzabal, el sitio de Cubo es el único futbolista de toda la plantilla de la Real Sociedad que tiene un balance de goles menos goles esperado positivo. Creo que es el que está siendo rebelde, pero más allá de que, bueno, Óscarson es un jugador que está verde y que, bueno, has perdido ciertas cosas desde segunda línea porque Bryce tampoco está teniendo la temporada más brillante, yo creo que tienes este déficit individual. Esto es un déficit individual para mí, ¿vale? Sí. Pero luego hay un tema de déficit colectivo que tiene que ver con el modelo y con la erosión. El modelo es, la Real centra muy poquito. Por ejemplo, cuando tiene a Óscarson fue muy llamativo lo del PAOK, porque prácticamente no centra, prácticamente no se atreve, cuida mucho la posesión. ¿Hacía cuánto tiempo no veíamos a un 9 de la Real Sociedad marcar de cabeza? Es muy difícil desbordar y girar al contrario si no hay atrevimiento. El fútbol interior de la Real Sociedad ha perdido calidad y al mismo tiempo, y esto me parece delicado, chicos, yo noto que se ha perdido algo de energía y de ilusión. No sé si es causa o consecuencia, no lo tengo claro, pero sí que me llamó mucho la atención el año pasado, como hay un tramo de la temporada de Imanol empieza a zurrar en rueda de prensa a algún que otro futbolista. A Mari Traoré, sobre todo, pero pasó más de uno. Pasó este inicio de temporada lo de San Mamés. Que sí, que luego se solucionó todo y que son cosas de fútbol. Bien, pero para mí ese cruce de declaraciones Imanol, Mikel Oyarzabal, aunque se quieran mucho y aunque como en todo matrimonio pueda haber tal, pero ahí mostró cositas. Y yo creo que, bueno, y de hecho es la información que nos transmiten todos los compañeros que siguen el día a día de la Real Sociedad. El vestuario está con Imanol, no estoy planteando nada de lo contrario. Pero como siempre digo, una cosa es estar con Imanol y otra cosa es morir por Imanol. Y yo ahora mismo creo que al final, como todos los ciclos, y esto me pasa un poquito con el Betis, claro que quieren que siga Imanol y solucionar las cosas. Pero al mismo tiempo creo que está faltando un puntito extra, ¿no? Que son jugadores menos convencidos y que además esos jugadores, algunos que están llegando, pues Imanol para ellos no representa nada, porque no les ha tenido en el filial, porque no les ha cambiado la carrera. Yo estoy viendo menos unión en ese sentido cuando la Real parecía uno de los equipos más familiares, ¿no?, de los últimos años. Ahora, dicho esto, como este mismo debate me está recordando mucho al que tuvimos con el Atlético de Madrid a principio de temporada, con la racha de partidos, esas derrotas fuera de casa, sobre todo en el Villamarín, quizá también
hace falta una chispa, algo que vuelva a encender el grupo y todos se vuelvan a querer y vuelva a crecer esa inercia positiva. Y es que por encima de esto, que no niego que exista, yo creo que hay un problema de lo primero que comentaba Miguel, de calidad a nivel individual. Sí. Es que desde Alexander Isak, es que ha pasado por ahí Momocho, fichas a Becker, a Sadik, a Andrés Silva, Sorloth. Sorloth te sale bien, ¿no? Claro, pero yo estoy hablando de futbolistas que han tenido responsabilidad en el 9 y no han marcado. Carlos Fernández, Carricaburu, por razones diferentes. Sí, pero no has encontrado. La pregunta que te hago con Sorloth, porque lo último que quería era comentar el tema del sistema, que está relacionado directamente con el modelo, y con sistema no me refiero a esquema, me refiero al sistema de juego. Sorloth, a ver si soy capaz de buscar el dato exacto. Alexander Sorloth está 2 temporadas en la Real Sociedad. La primera son 4 goles en 33 partidos, que es la que coincide con Alexander Isak. La segunda son 12. Y dijimos, pues buena temporada de Alexander Sorloth. Siendo una buena temporada de Alexander Sorloth, insisto, 12 goles en 34 partidos. En los mismos minutos prácticamente, no hay variación, marca 23 en el Villarreal. En el Atlético de Madrid, en una tercera parte, ya lleva 8. Creo que Sorloth en Villarreal se destapa y en Atlético de Madrid está teniendo buenos goles a pesar de que está siendo suplente por modelo de juego. Porque puede correr, porque hay ventajas, porque tiene un jugador, por ejemplo, tuvo un jugador como Baena que se toma unas licencias que no hay jugador en la Real Sociedad que se tome. Quizás porque no tiene la calidad individual. Pero también porque cuando hay una lista tan larga de 9 que no termina de funcionar, es un tema, y para mí es un tema de funcionamiento de la Real Sociedad. Por eso te digo, o sea, la Real no busca al 9 y no le genera situaciones como para que el 9 de la Real sea mejor o sea peor. Destaca en ese sentido. Es que a mí la Real me parece el equipo absolutamente opuesto al Villarreal en este sentido. En el Villarreal marca goles. No es una falta de respeto a nadie, pero marca goles hasta el más tonto. El que pasa por ahí marca un montón de goles. En la Real Sociedad no marca goles ni Dios. Que hay equipos muy buenos. La España campeona en 2008-2010 no necesitaba muchísimos goles de 9, a pesar de que Villa pelea por el Pichichi en el Mundial. Pero ahora los estás necesitando, porque como digo, necesitas remontar. La de 2012 sobre todo. Y no remontas a nadie. Entonces, quiero decir, sí, porque no tienes a nadie enchufado, porque no hay una apuesta por Óscarson, que yo creo que debería tener cierta continuidad. Si el modelo es, oye, vamos a crecer, démosle minutos a los futbolistas que hemos fichado para que crezcan. Que creo que, por ejemplo, con Susic se está haciendo muy bien, pero con el caso del 9 no le ha terminado de entrar por el ojo a Imanol y da la sensación de que es algo que divide mucho. La pregunta es, ¿puede Imanol alterar esto un poquito? Decir, oye, no me está funcionando, hay cierta erosión en este fútbol control, que es lo que yo llamaría que practicaba la Real Sociedad y que intenta seguir practicando, que ya no funciona tan bien porque no tiene las mismas piezas. No tienes a Merino, no tienes a Robin Lenormand, no tienes a David Silva, que es ese jugador que te habilitaba el juego interior. Oye, no me está funcionando también esto. ¿Puedo cambiar? Bueno, hablaba Imanol Alguacil hace tan solo unos días del tema del esquema, el sistema, etcétera. Que esta misma temporada hemos cambiado varias veces el sistema, y dentro del sistema también, bueno, dependiendo de lo que digo, ¿no? De los momentos, dotamos diferentes dibujos. Al final son los jugadores, son todos diferentes, y dependiendo a quién le pongas en una posición u otra, también podemos hacer y optar a hacer cosas diferentes. Entonces es lo que menos me preocupa. Lo que sí que me preocupa es, bueno, intentar acertar en todo lo que podamos, ayudarles a los jugadores para que ellos se sientan cómodos y bien en el terreno, para que puedan sacar sobre todo su mejor versión. A mí Imanol no me parece para nada inmovilista. Veo que prueba muchas cosas, pero creo que cambia la forma, pero no el fondo. Y yo estoy hablando del fondo. Pero eso es bastante inmovilista, entonces. Claro, sí, pero te quiero decir... Bueno, si tú juegas 4-4-2, 4-3-3, juegas con línea de 5 atrás, pero sigues saliendo a morder y demás, pues cambia un poco la historia. Claro, pero te quiero decir que él tiene claro el fondo, pero va intentando alterar la forma. Esto lo hacen muchos entrenadores. La cuestión es si no debería cambiar el fondo, dando igual un poquito la forma, para ver una Real Sociedad diferente, ya que tiene intérpretes diferentes. Tengo dudas. Es que creo que sigue siendo el modelo más coherente con la plantilla que tiene. ¿Os imagináis una Real que cediese la iniciativa y se pusiese a contragolpear cuando Mikel Oyarzabal yo creo que tiene jugadores 95% para de los partidos? Tener una fase ofensiva un poquito más agresiva y más arriesgada. Creo que tienen futbolistas como Sergio Gómez, como Luka Susic, que disfrutan un poquito más sin pensar en dar el pase para generar una posición mejor, sino para... Quiero decir, hay equipos que juegan a controlar con la pelota o a descontrolar. No hablo cambiar blanco o negro, pero sí que creo que algo más, ¿no?
Yo entiendo que esta sea la preocupación de Imanol y que, aunque él no lo haya reconocido en este sonido, su gran preocupación sea el 9, porque él de momento no ha conseguido integrar en su modelo de juego un 9 que le garantice ese techo competitivo, ese suelo competitivo del que estábamos hablando antes. Y con este modelo, que para mí, insisto, es el más coherente con la plantilla, me parece difícil que tenga encaje. Pero es que esto lo estamos viendo con Guardiola en el Manchester City y Haaland, por ejemplo. Yo creo que llega a un punto donde son incompatibles, pero porque es por el bien del resto del equipo, creo, ¿eh? Sí, a mí me da la sensación de que una Real Sociedad que se vene un poco más, que proponga un poco más de ida y vuelta, tiene con qué competir, que a campo abierto Barrenechea a mí es un extremo que me gusta. A mí me gustaría verlo, al menos. Aunque sí. Barrenechea me tiene un poquito decepcionado. Pero es que, no sé, me da la sensación de que es darle vueltas al mismo perfil de equipo todo el rato. Entonces... Claro, pero si para desmelenarte tienes que optar por futbolistas que reconocías que son de un nivel inferior como Becker, por ejemplo, es que esto te va a restar también competitividad. Bueno, es que, vamos, tampoco... Pregunta que os hago para finalizar. Sed concretos, por favor, que no tenemos mucho tiempo. ¿Hasta dónde puede llegar la Real Sociedad esta temporada? Copa. Semis. Liga. ¿Sexta plaza? O sea, Europa. Sí. ¿Europa League? Esto depende mucho del cuadro, tal, pero bueno. La final. Es una aproximación final. O sea, yo quiero esa final. Tremendamente optimista. Yo quiero esa final. Pero es tremendamente optimista. Esto es un... Bueno. ¿Veis que es escenario? Sí. Vale. Yo en Europa soy muy negativo. ¿Vale? ¿Qué dices, más o menos? Yo no veo a la Real pasando de octavos de final de la Europa ¿Vale? League. ¿Copa? En Copa se queda en cuartos y en Liga llega... Sí, sexto. Vale. Sí. Digamos un Sexto y porque estaba lejos. un término medio. Yo os iba a preguntar algo parecido de si hay semis de Copa, ¿se pasa alguna ronda en Europa? Alguna. Mínimo 2, ¿vale? Vale. Ya va tocando. Y te metes para Europa el año que viene, ¿qué nota le pondréis a este resultado? No hablo de hipótesis. Inténtalo. Una nota. No me gustan las hipótesis. Una nota. Se me dio Pues yo qué sé, pues un 6, pues bien. 6,5. A mí me parecería notable, dado el cambio de ciclo y de contexto. Oye, que el 9, o sea, está muy bien que es un proyecto de fútbol, pero son 20 kilos en el 9. Que sí, que sí, Que pero- no se lo gasta, Bueno, se lo gasta el Atlético de Madrid, Semis el de Real Copa, Madrid. semis de Copa, llegar a cuartos en Europa y quedar sexto o séptimo en Liga me parece notable. Sobresaliente no, pero notable sí. Bueno, pues entre pero 6 y tú 7. pon un notable. O sea, Sí, sí, no, no, pero yo no te estoy diciendo nada. es que te encanta corregir las notas de los demás. Pero si tú has sido quien me ha cuestionado a mí. Sí, que el que me ha dicho, pero si el delantero es honesto, yo no te he dicho nada. Yo he preguntado, yo he dicho lo mío. Vale. 6,75. Vale, pues si yo no os estoy diciendo nada. Yo es que Yo solo pregunto. Son solo preguntas. podré dar la Hemos opinión llegado- también. hemos llegado a- Podré dar la opinión. No, pero que me refiero que hemos llegado a un acuerdo. 6,75, ¿no? Todos contentos. Pero si no hace falta llegar a un acuerdo. Es que no me miréis a mí. O sea, si yo. Es que no. Que sí, que los acuerdos están no, bien, que no vamos peleéis, a ver, no que hablo no de os hipótesis. peleéis. En No esto hablo de llegaremos hipótesis. a un acuerdo. Que A no ver peleéis. si la Real Sociedad tras el diván mejora un poquito el rumbo.